Muchas gracias, Raúl. Pues muy buenas tardes a todos. Ya lo decía Carlos, no sabe uno si es una gran ventaja ser el último o iniciar estos eventos. Yo creo que finalmente la parte que me toca a mí es un tema muy operativo que de alguna forma creo que podrá aportar, sobre todo para aquellos aeropuertos que en el futuro puedan tener un evento de gran magnitud y que puedan aprender de la experiencia que nos ha tocado vivir a nosotros y sobre todo en el último evento que fue el G20. El tema es seguridad aeroportuaria en megaeventos. Como tal, no hay una definición que podamos sacar de un libro o de algún documento y finalmente pues vamos a tratar de explicarles bajo nuestra óptica qué es un megaevento. Dividimos en tres partes la presentación. Primero, la definición de qué es un megaevento o qué podemos considerar un megaevento, la capacidad organizativa para un megaevento en el aeropuerto desde el punto de vista aeropuerto y finalmente un ejemplo, el megaevento del G20, el grupo de los 20 países digamos que dictan la parte económica en el mundo, sobre todo porque en este grupo están los 8 países más industrializados que hay en el planeta. Bien, ¿qué es un megaevento? Vamos a tratar de plantear un concepto de lo que es esta situación y ahí podemos entenderlo de muchas formas y creo que lo básico es, para poderlo considerar, es un evento a gran escala pero que tiene un interés puede ser nacional, puede ser internacional, sobre todo que va a plantear un reto para la entidad y sin duda para el aeropuerto, en el cual sin duda podremos tener grandes inversiones, modificaciones de estructuras, de infraestructuras, tiene que ver mucho con la seguridad y finalmente tiene un componente muy importante, los medios de comunicación. ¿Por qué digo los medios de comunicación? Porque estos eventos van a atraer la atención de ellos, porque pueden participar políticos, artistas, deportistas. Entonces tendremos que tener la capacidad de poder identificar si es un gran evento o puede ser un evento rutinario dentro de nuestros aeropuertos, dentro de nuestra infraestructura. Cada uno de nosotros lo va a poder determinar dependiendo de las condiciones, depende de la infraestructura del aeropuerto también y los medios con los que cuente para poderlo enfrentar. Y un ejemplo, y me voy a adelantar un poco, la Ciudad de México, que tiene un aeropuerto que tiene una infraestructura para recibir jefes de Estado, los reciben a través del hangar presidencial, y si bien es cierto, de alguna forma modifica la parte operacional en ese instante. Recientemente recibieron al presidente Obama y sí, fastidia, digámoslo de alguna forma, la vida cotidiana del aeropuerto, pero no pasa de ahí, o sea, no afecta la infraestructura del edificio, de las plataformas, porque tienen un área designada para ello. Pero la mayoría de los aeropuertos no lo tienen, tienen que aprovechar la infraestructura con la que se cuenta. Bien, un punto importante, la capacidad organizativa para un megaevento en el aeropuerto, lo que acabamos de hablar. Tenemos que ver factores internos, factores externos que van a poder posibilitar que se lleve a cabo un megaevento o no en un área. Y aquí hablamos desde las áreas propias de la entidad, factores externos, los políticos, geográficos, socioeconómicos y la seguridad. Internos, experiencia del personal, capacidad organizativa, infraestructuras y equipamientos y tecnología. Y aquí podemos hablar de todo el entorno de la entidad, de dónde va a ser, del propio aeropuerto, sin duda, si permite, con la capacidad que tiene poder desarrollar ese evento. Los Cabos, lo veremos más tarde, la capacidad que tiene y un punto importantísimo es su ubicación geográfica. Bien, la capacidad organizativa, pues bueno,
es importantísimo ver que debe responder a una serie de preguntas para empezar a desarrollar precisamente ese plan una vez que tengamos analizado ya todos los factores internos y externos y empezar a ver, y yo les recomendaría que veamos estas preguntas y las respondamos cuando veamos y hablemos de nuestros aeropuertos, sobre todo el tipo de evento que se va a tratar, en la consideración que todos los eventos son diferentes. Cada evento va a representar retos diferentes y va a representar también de alguna forma un plan único y diferente. Sin embargo, tenemos que tener una base para poderlo desarrollar. Las fases que nosotros consideramos importantes para poder planear un evento, un mega evento, son 4. La fase preliminar, una fase de diseño de la estructura del evento y su programación, la ejecución del evento en sí, un cierre y la evaluación del mismo. La fase 1, en esta fase vamos a precisamente hacer un análisis de todo lo que conlleva, y aquí vamos a hablarlo de la parte que corresponde al aeropuerto, porque sin duda en un mega evento tienen que verse también temas de la ubicación geográfica de la ciudad, de la región, y sin duda esa parte no nos corresponde a nosotros, le corresponderá a las autoridades, a los organizadores, pero nosotros como aeropuertos, como facilitadores de ese puerta al lugar donde se va a desarrollar, necesitamos hacer un análisis y ver si cumplimos con ciertos requisitos. Para ello, pues tenemos que buscar información de eventos similares, que han hecho otros aeropuertos en eventos similares. Por eso lo que decían aquí otras personas, no vamos a inventar nada en la aviación, todo está escrito y sobre todo con la experiencia que se ha tenido en otros lados es donde vamos a poder avanzar. Hay que hacer un análisis de riesgos, sin duda, de lo que conlleva el área de la comunidad aeroportuaria, el área de nuestra infraestructura, tener reuniones con quienes han tenido esa experiencia, con los organizadores, con toda la gente que se va a ver involucrada y que va a tener que ver en algo en el aeropuerto. Tenemos que hacer y preparar la información que el aeropuerto va a poder entregar a todos aquellos interesados en operar en el aeropuerto. La experiencia nos ha dicho que todo el mundo va a querer tener la información desde el principio. El que es dueño de la información dicen que es dueño del poder, y todos los representantes que van a ir a un mega evento quieren tener información de primera mano. Tenemos también que preparar una información que sea única, que no andemos dando la información diferente a cada quien, sino que tengamos una información que sea uniforme y que podamos distribuir de manera que sea útil para todos y para el propio aeropuerto. Finalmente, lo que decíamos, hay que evaluar si los recursos que se tienen en ese momento en el aeropuerto son suficientes para poder enfrentar este evento, depende de la magnitud que sea. La fase 2, lo que llamamos el diseño de la estructura del evento y su programación. Bueno, aquí el aeropuerto como tal tiene que ser un trabajo interno y ver con qué elementos cuenta, si los que tiene son suficientes, o allegarse a esos elementos para poder elaborar un plan que permita atender todas y cada una de las necesidades que va a enfrentar. Está el tema también de establecer qué áreas van a ser usadas para poder atender este evento que comentamos. Todo dependerá del tipo de evento. Luego la programación, tener la mayor información posible para poder ver en qué forma nos va a afectar con el día a día del aeropuerto. Es un evento extraordinario que tenemos que encajarlo en nuestro día a día. Finalmente, y muy importante, las pruebas de los procedimientos de seguridad. Una forma de hacerlo es a través de simulacros, volver a repasar nuestras responsabilidades, que la comunidad aeroportuaria esté involucrada en el tema, y la mejor prueba sin duda es ponernos en práctica a través de simulacros. Fase 3, después de haber hecho todo lo anterior,
y tener una planeación, el siguiente paso es la ejecución, que se lleve a cabo el evento y que todo lo que planeamos se ejecute de esa forma. Todos los eventos son diferentes. También es cierto que podemos planear muchas cosas y cada evento puede presentarnos diferencias o retos. Tenemos que tener capacidad de podernos adecuar, pero ya tenemos un plan, cuando menos, que nos está dando los pasos principales. Finalmente, aquí tenemos que poner en práctica todo lo que vimos, todo lo que comentamos, perdón, y no perder de vista los medios de comunicación. Ya lo decían, son los que pueden hacer que ese evento nos haga lucir o que nos haga quedar muy mal. Entonces tenemos que considerarlos dentro de las acciones que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestro plan de acción. El otro tema, el tema del protocolo, sobre todo si son eventos oficiales, hay que cumplir con ellos. El gobierno va a estar encima de nosotros para que esos temas se cumplan. Y muchas veces esos temas van en contra de la propia seguridad que nosotros tenemos establecida. Ya lo han dicho muchos aquí, la gente que está aquí es gente de experiencia, gente que trabaja en seguridad APSEC, pero a la hora de atender eventos de este tipo, la seguridad la quieren hacer a un lado. El ejército, la marina, las policías, las secretarías, pero alguien tiene que poner las reglas del juego y tratar de que se apegue lo más posible al procedimiento. Tenemos la fase 4, que finalmente es el cierre del evento, la conclusión y la evaluación del evento. Ver que si funcionaron las cosas, si tuvimos afectaciones, hacer un análisis y acumular experiencia para eventos futuros y compartir precisamente esa información. Aquí nosotros, para efectos de esta presentación y sobre todo desde el punto de vista aeroportuario, nos permitimos hacer una separación poniendo eventos de bajo impacto y eventos de alto impacto. Aquí en esa parte simplemente lo que queremos mostrar es, desde el punto de vista de la seguridad, los eventos de bajo impacto, cómo funcionan o cómo deberían de funcionar. Y aquí podemos hablar de la recepción de un artista, de un gobernador, de alguna celebridad, lo que ustedes quieran, deportistas, pero que simplemente es no una prioridad para el país en ese momento. Las condiciones que están en la localidad, en la zona, van a permitir que nosotros apliquemos nuestros procedimientos de seguridad de forma normal. Ya lo hablamos en la parte de México, la experiencia con nuestro programa local de seguridad, los documentos que lo integran, sus procedimientos, y giran alrededor de él las acciones de todos los que de alguna forma trabajamos dentro del aeropuerto. Eso quiere decir que estamos cumpliendo con nuestros procedimientos, controles de acceso, todo lo que está establecido, y digamos que no hay una alteración de nuestra vida cotidiana dentro del aeropuerto. Sí se establecen algunas medidas adicionales para facilitar precisamente que esas personas o esos visitantes que lleguen salgan de forma rápida y evitar un riesgo futuro. ¿Qué sucede en un evento de alto impacto? Bueno, pues las condiciones, y vamos a hablar por la parte que corresponde a México. El tema es, seguimos teniendo una base, que son nuestros plan de seguridad, pero un componente adicional, el Estado Mayor Presidencial. En México, el Estado Mayor Presidencial es uno de los responsables de la custodia de jefes de Estado, sin duda su principal función y su responsabilidad es cuidar la seguridad del presidente de México, pero entre otras tiene la asignación de salvaguardar las visitas de jefes de Estado o de aquellas personas que el Ejecutivo designe. Al estar en un mega evento, y hablemos como el G20, finalmente existe y se tornan ellos como un coordinador y responsables de la seguridad. Para nosotros como operador, sin duda, si existe la coordinación adecuada, la comunicación adecuada, esto facilita muchísimo las cosas. Esa es la experiencia que yo he tenido, tanto en APEC
en Alcue y en el G20. Si tenemos un solo coordinador, funcionan las cosas mejor, porque si hay muchas autoridades, y ya lo decían aquí, yo soy de la aduana, yo soy de migración, yo soy del CISEN, yo soy de relaciones exteriores, todo el mundo tiene una función que hacer, pero es importante que exista una coordinación. En este caso, lo que se establece, de alguna forma, ellos llegan a coordinar, así lo comentan, pero en el hecho es que ellos toman el control de la seguridad, ellos toman el control de los accesos, toman el control incluso de la operación misma del aeropuerto en los casos más extremos. Entonces, la seguridad o el entorno de la seguridad, pues ya no solamente son nuestros planes, sino que también ya tenemos un componente adicional que es el Estado Mayor Presidencial y todos circulan alrededor de. Quien diga lo contrario, pues yo creo que no ha tenido la experiencia de estar en un tema donde esté la gente del Estado Mayor, que finalmente tienen una directiva muy clara y así funciona. Aquí es un poco lo que comentaba, cuáles son las funciones del Estado Mayor y finalmente lo que ellos hacen como función principal, pues cuidar al presidente, al Ejecutivo de México y a las personas que les designan. Escuché en una de las presentaciones que me antecedieron el tema de la facilitación también, la operación, sin duda la seguridad. Yo creo que no hay que perder de vista, la mayoría de los que están aquí tienen una responsabilidad que es la seguridad, pero habemos otros que tenemos una responsabilidad todavía un paso más allá, tenemos que coordinar que el aeropuerto funcione y que sea esa relación entre la seguridad, la facilitación y operación se pueda dar y permita que tengamos una operación en la medida de lo posible normal. Eso, si logramos eso, vamos a tener un excelente mega evento o una excelente operación del día a día. Es importante también que no con la bandera de la seguridad pase lo que se comentó en la Ciudad de México, que eso afecta la imagen del país, afecta la imagen del aeropuerto, por a lo mejor tomar una medida que no era la correcta, por querer ser más papistas que el Papa. Por eso es que los procedimientos están escritos, por eso estamos en la medida 2 de contingencia desde el lado de las torres. No hemos dado un paso más y nadie lo puede hacer si no es a través de unos pasos y unos estudios y los pasos que están establecidos precisamente para no afectar la operación y la facilitación de la aviación civil. La parte final de mi exposición va a hablar de nuestra experiencia en el G20. ¿Qué pasó en el G20? Hay gente que está aquí que participó de una u otra forma dentro de este evento y bueno, fue una experiencia para todos, fue una experiencia incluso para el país. No ha habido otra reunión de este nivel en México. Para que vuelva a suceder va a pasar, yo creo, tiempo por el nivel de la gente que participó en este evento. En base a los pasos que comentamos primero, vamos viendo qué es el G20 para dimensionar la situación de quienes estuvieron ahí, por qué se considera pues un mega evento, ¿no? Es un foro de cooperación económica básicamente que agrupa a los países más desarrollados, el G7 que se llamaba, y adicionalmente a Rusia, con lo que conformaron el grupo de los 8. A estos se les sumó la invitación de 11 países que están en vías de desarrollo, considerados en vías de desarrollo, más la Unión Europea, la parte de economía, y esto conforma el grupo de los 20. ¿Quiénes son el grupo de los 20? Estos países. Están Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, México, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Unión Europea. Estos son los países integrantes del G20.
Sin embargo, hay un país que es invitado permanente, que es España. En esta parte, ¿qué otros países se invitaron para este evento de Los Cabos? Fue Colombia, Camerún, Chile, España, que ya lo comentaba, y Benín. Aparte de ello, hay organismos que son también invitados a este evento. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la ONU, está la Organización Internacional del Trabajo, Organización para el Desarrollo Económico, Organización Mundial de Comercio y el Consejo de Estabilidad Financiera. Todos los líderes o responsables de estos dependencias y países estuvieron en Los Cabos. Entonces, ahí podemos ver la dimensión del tema, porque un mega evento. Simplemente los que están en esta foto representan la estabilidad económica del mundo. Si algo quisiera desestabilizar al mundo o a alguien, el mejor lugar era este evento. Aquí estaban todos reunidos. Gracias. Vamos a ver cómo lo desarrollamos el mega evento en las fases que comentábamos anteriormente. La fase 1, que fueron los preliminares de la organización del evento del G20, e insisto, es la parte que correspondió al aeropuerto exclusivamente. Primero, ubiquemos dónde está Los Cabos para la gente que viene de otro país. Los Cabos está en la parte final de la península de Baja California, lo que le permite tener una ventaja geográfica desde el punto de vista de seguridad, al estar rodeado pues por mar. La única forma de acceso es vía aérea, la vía carretera es bastante complicada, y vía marítima hay que ir a la ciudad de La Paz. Esto, condiciones generales del aeropuerto, la información técnica, que era importante tenerla, sobre todo de cara a los países que nos iban a visitar, las delegaciones. Todos querían saber si podía operar sus equipos en este aeropuerto, y querían estar seguros teniendo toda esta información. En la otra parte, conocer el aeropuerto, ese es el perímetro del aeropuerto, el primer círculo de seguridad que se formó, y lo que era su infraestructura. Esta parte toda esta información formó parte del documento que se les dio a todas las representaciones de los estados y de organismos que estuvieron en el G20. Vialidades, circulaciones, ubicación de infraestructuras, plataformas y en las áreas que son consideradas como estratégicas dentro del aeropuerto. Aquí las subestaciones eléctricas, donde está el área de combustible, la zona de torre de control, donde era el punto de control. Esta fue la plataforma de recepción de todos los jefes de Estado. Lo que era la parte operativa de plataformas y rodajes, y análisis de riesgo de la seguridad del aeropuerto. Aquí ya se hablaba narcotráfico, tráficos de divisas, cualquier opción que pudiera alterar el orden o poner en alerta a las entidades de seguridad, sobre todo que eran las responsables de la seguridad de los jefes de Estado. Para que nos demos una idea, nosotros en el aeropuerto exclusivamente, en los 3 meses previos a la ejecución o a la celebración del evento, se llevaron a cabo 53 reuniones, entre ellas con todas las dependencias del gobierno federal, con el Estado, embajadores, cónsules, agregados militares, gente de protocolo, gente de tripulaciones de algunos aviones de jefes de Estado, de líneas aéreas, gente de servicio de apoyo en tierra que no estaba asignada en el aeropuerto, que tenían que venir a prestar esos servicios, líneas aéreas que operaban por primera vez, en fin, gente de protección civil, servicios médicos. ¿Eso qué representó? 156 horas efectivas, reales, dedicarle en estas reuniones. En promedio yo creo que llevaríamos de 4 a 5, con una duración de 3 horas cada una.
la fase 2, ahora ya pasábamos, teniendo una vez toda la información anterior, a planificar, diseñar y proponer finalmente a la gente del Estado Mayor, a la gente de Relaciones Exteriores, a todo el grupo de gente que participó en la decisión del evento, en base a la experiencia nuestra como gestores aeroportuarios, lo que nosotros podíamos aportar para la operación aérea. Finalmente lo que hicimos nosotros fue diseñar grupos para poder atender las diferentes necesidades con un responsable en cada una de ellas y poder de alguna forma atender de manera conjunta o separada todo lo que se pudiera requerir en la ejecución del evento. Bien, lo que se definió, primeramente, cuántos aviones iban a pernoctar en el aeropuerto de Los Cabos. Si consideramos que eran 19 jefes de Estado, más los invitados, que eran otros 4 o 5, la capacidad del aeropuerto tiene 18 posiciones comerciales, no teníamos una capacidad real para poder pernoctar todas estas aeronaves. Sin embargo, la idea de todos ellos era, o los jefes de Estado, tener su avión de forma disponible y de forma inmediata. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que les decía, tenemos que tener capacidad de adaptarnos precisamente a la infraestructura que teníamos. Lo que hicimos fue cerrar este rodaje en un momento dado, pernoctamos aviones aquí, en esta zona, aquí, en la plataforma de la aviación internacional y en la aviación ejecutiva. Pernoctaron, si no me equivoco, 26 aviones. Un poco más adelante verán qué aviones pernoctaron, y eso permitió también que la operación comercial se desarrollara sin ningún contratiempo. Otro tema era analizar las distancias entre aeropuertos alternos. El aeropuerto de La Paz, al ser uno de los más cercanos, fue un aeropuerto que de alguna forma se ocupó para aviones de logística y de soporte, y el de Cabo San Lucas, que está a escasos 40 kilómetros también, que es un aeródromo, también fue ocupado para pernoctas. Se tenía contemplado Guadalajara, Mazatlán, incluso la Ciudad de México. Esta es la distribución como nosotros la planeamos para pernoctar, los equipos de gran envergadura, equipos más pequeños, y aquí se hablan de equipos más chicos cuando son mínimo A320, pero finalmente van a ver si son 747 la gran mayoría. Esto era otra parte de la planeación, ocupar este rodaje que estaba totalmente cerrado. Esto es en la plataforma de la terminal internacional y en la aviación ejecutiva, que al final ocupamos toda esta zona. Porque además de los aviones oficiales, en este tipo de eventos acuden invitados de la iniciativa privada, que pueden ser igual o incluso hasta más importante que de los propios jefes de Estado, por lo que representan en la economía mundial y para efectos de este evento. Bueno, aquí lo que vimos es las rutas de acceso, dónde iban a estar los convoys de seguridad, dónde se iban a revisar, qué circuito iban a usar para llegar a lo que sería la zona y la organización de circulación en toda esta parte. Se creó un puesto de mando unas 2 semanas antes del evento, 15 días antes. Había personal 24 horas ya del Estado Mayor que tomó las condiciones de seguridad, los accesos. Nosotros estábamos en ellos también, pero apoyados por ellos, y había un puesto de mando aquí que operaba 24 horas. ¿Cómo recibíamos los jefes de Estado? En esa forma, llegaban a esta zona, entraba el convoy, los recogía, salían de nueva cuenta y el avión era movido a su área de plataforma de pernocta. Esto podía darnos a veces 5 minutos entre la llegada de uno y otro. Entonces teníamos que improvisar porque, como lo sabemos, todos son jefes de Estado y a ellos no los podíamos apurar. Sin embargo, de alguna forma las cosas funcionaron. Otro de los puntos lo hablábamos, el tema de probar los sistemas de seguridad. En el caso de Cabo se llevó a cabo un simulacro de amenaza de bomba, de una bomba sucia, de que se probaron
todos los procedimientos, todos los apoyos internos y externos, permitiendo probar precisamente nuestro sistema de seguridad. Son imágenes de ese simulacro. También es cierto, hay que decirlo, el lugar más protegido con mayor equipamiento que había en el país y seguramente en el mundo por la gente que había alrededor, pues era Los Cabos. Teníamos toda la tecnología, estaba todo el personal para poder enfrentar cualquier incidente que se pudiera presentar. La fase 3, ya que teniendo toda esa información, teniendo todos esos preparativos, estábamos listos para hacer frente a un evento que era histórico para nosotros, que era el del G20, la ejecución. ¿Qué es lo que no faltó en el aeropuerto? Pues la seguridad. Había desplazados en el aeropuerto más de 500 efectivos entre personal de militar, de inteligencia, de seguridad contratada, de lo que ustedes quisieran. Yo creo que había entre 500 y 800 personas. El aeropuerto fue prácticamente blindado, yo creo que era una de las áreas más seguras que había. En todas las zonas había un filtro previo a llegar al aeropuerto, en las torres de control, tanto en la del CCO de nosotros como en la de CENIAM, en el perímetro, en todas partes había personal de seguridad, estaba totalmente blindado y las medidas de seguridad, pues si tú no tenías que ir al aeropuerto, si no demostrabas que tenías que ir ahí, pues tu acceso era restringido de alguna forma o te cuestionaban a qué te acercabas a esa zona. Aquí vemos, lo comentamos, los círculos inclusive de seguridad establecidos para la seguridad de las aeronaves, para los jefes de Estado, que corrió a cargo del Estado Mayor Presidencial, y el círculo más cercano era a cargo pues, del país o del jefe de Estado que estaba llegando. Aquí se dan cuenta, este es un avión que llegó prácticamente fuera de su itinerario, tuvimos que recorrerlo para permitir de poder ingresar los convoys. Otro tema son importantes para la seguridad operacional y la seguridad finalmente de quienes nos visitaban. Establecimos el tema del Follow Me por una razón. Todos los que operaban eran gente que venía por primera ocasión a este aeropuerto y había que darles la facilitación para que pudieran ser más rápidos en su traslado al punto final y que eso no fuera a causarnos a nosotros un problema operativo. Si se dan cuenta, es el mismo operativo, llegaban el círculo más cercano al presidente, su gente de seguridad y el establecido por el Estado Mayor Presidencial. Más adelante veremos cómo controlábamos a la prensa, la misma situación. Lo que nos ayudó mucho en Los Cabos a nosotros fue que empezaron a llegar fuera de la franja más complicada operacionalmente para nosotros y eso permitió que las medidas de seguridad y la plataforma fueran las más eficaces en ese momento. La prensa, aquí está, aquí estuvieron prácticamente en la recepción de todos los jefes de Estado, ya había un cordón de seguridad en esta zona, toda la gente que ven ustedes de blanco con beige es gente del Estado Mayor Presidencial, tenían esa zona acordonada y solamente había ciertas personas que estaban autorizadas a circular por estas áreas. Esta es una foto aérea de cómo quedaron finalmente las pernoctas. Estos aviones en pernocta aquí, en esta zona y en esta zona. Entonces, la operación comercial lo que hacía es que si llegaba por esta cabecera, daba 180, regresaba y salía por esta y era atendida en la Terminal 1 y a partir de ahí, de alguna forma, pudimos mantener la pernocta en esta zona. Esto duró 2 días en estas condiciones. Estos son aviones en pernocta en aviación ejecutiva. Aquí la seguridad de las aeronaves está a cargo del personal del Ejército. Estaban establecidos de 3 a 4 elementos por aeronave, no importa que estén contiguos. Cada avión tenía un grupo de gente especialmente encargada para esa aeronave. Este avión, seguramente todos lo reconocen, tiene medidas adicionales de seguridad.
incluso ellos son los únicos que hay personal que pernocta sobre la aeronave, tiene personal al pie del avión y tiene ciertas medidas de seguridad adicionales independientes de la que proporciona el gobierno mexicano para este caso. La llegada de este mandatario de Estados Unidos, no la más complicada, la que más movimiento de personal de seguridad genera, inclusive el movimiento del convoy, podemos decir a veces exagerado, de pensar de 50 a 60 vehículos en la recepción, son 2 aviones idénticos que llegan con una diferencia de minutos. Aquí podemos ver la llegada de otros jefes de la India, cómo era el traslado que básicamente cumplía el mismo requisito y que fue lo que se les sugirió y de esa forma funcionó bastante bien. ¿Qué pasaba? Después seguían llegando aviones, pero ya los empezábamos a tener en pernocta y empezábamos a tener los temas de que seguía que darle servicios a las aeronaves, bajar carga y también coordinar el tema de los jefes de Estado que seguían llegando. Estas son fotos ya de los aviones de pernocta, cuando ya los jefes de Estado estaban en la reunión, ya simplemente era mantener pues el orden, ya empezaban el tema de las, simplemente darles los servicios que requieren para su salida y estar listos para organizar entonces la salida, que el tema ahí iba a implicar o implicó un reto adicional porque las llegadas fueron en un plano de tiempo más amplio y las salidas prácticamente se dieron en un lapso de 2 o 3 horas. Este edificio, que es el bloque técnico administrativo donde están las oficinas del aeropuerto, fungió como el puesto de mando donde llegaban la gente que iba a hacer la recepción de los jefes de Estado, embajadores, los secretarios, en fin, toda la gente que de alguna forma tenía que ver, llegaba a este edificio, que era un área restringida también, porque la plataforma que está enfrente, que es esta, era el área de recepción. Aunque hablábamos de los 2 aviones, que de alguna forma nos complicaron un poco la operación, porque además se quedaron bastante tiempo, pero bueno, finalmente fue el último en llegar, eso también permitió que tuviéramos una mejor operatividad. Y la ejecución, en términos generales, se dio como lo planeado. Hubo algunas cosas que había que modificar, pero nos apegamos en mucho a el plan original y eso se pudo dar porque hubo mucha comunicación entre el Estado Mayor Presidencial, las dependencias del gobierno encargadas de la organización, Relaciones Exteriores, CISEN, SEDENA, Marina, en fin, de alguna forma hubo esa interacción, la comunicación y cada quien entendió el rol que debía de jugar para que este evento pudiera llegar a tener el éxito que tuvo. Estos son los aviones rusos. Son imágenes de las llegadas y salidas, de parte de lo que era la seguridad por la Policía Federal en el destino. Y finalmente, el cierre del evento y la evaluación. En números, ¿qué representó el G20 en esa semana? Los aeropuertos estamos acostumbrados a atender pasajeros. El volumen de pasajeros no fue el problema, es más, recibimos menos pasajeros de los que normalmente recibimos en el día a día en el aeropuerto de Los Cabos. Pero el nivel de los pasajeros y la problemática que presentaban, incluso los que viajaban por vuelos comerciales, pues se presentaba el tema, todos eran, o al menos lo decían, que eran diplomáticos, que por qué los iban a revisar, que estábamos agrediendo su inmunidad diplomática, en fin. Antes de eso, como parte de los preliminares, nosotros le dimos una preparación y les dimos los elementos al personal del punto de inspección y reforzamos esos puntos. Sabíamos que iba a haber mucho de eso. ¿Qué les dijimos? ¿Quiénes son diplomáticos? ¿En qué momento puedes revisar o no revisar un equipaje? ¿Qué valijas son las que no puedes revisar? Todo ese conocimiento sirvió para enfrentar
a ese sector de pasajeros que recibimos, que fueron muchos, y que afortunadamente no hubo problemas grandes que comentar, pero sí se dieron. Estos son la lista de los equipos que operaron de alguna forma para G20, los oficiales, y aviación ejecutiva, el número de pasajeros y de operaciones. Finalmente, en esa semana, para el tema del gestor aeroportuario, el evento era por un tiempo, pero las operaciones de nuestros socios comerciales, las líneas aéreas, van a seguir, y las afectaciones que pudiéramos haber tenido en esto podía haberlos impactado. ¿Qué hubo? Hubo un 12% de demoras, pero finalmente solamente en el evento, en la transición de llegada y salida de los jefes de Estado, solamente hubo 3 demoras, una por combustible, otra porque no llegaba parte de la comitiva del gobierno de España y no permitió salir al presidente ruso, y una más donde un equipo de ASA Combustible se amarró en los frenos de una pipa y eso demoró la salida de un avión. El resto de las demoras se dieron, digamos, en los días previos o antes, que de alguna forma los tenemos registrados, pero no fueron por tema del evento principal. Las aeronaves de Estado, cuáles tiene cada país con las que operó en este evento, algunas de soporte, no están las de logística aquí, que sobre todo las de Estados Unidos fueron muchísimas, y la de los jefes de Estado invitados, y en fin, lo que decíamos, ¿qué aeronaves pernoctaron en Cabo en esos días? 26, y aquí está el tipo de aeronaves, y son las que nosotros mantuvimos en esos días. Bueno, finalmente este es el equipo que participó, el equipo responsable porque las cosas hubieran funcionado en la parte del aeropuerto, y lo pudimos lograr por lo que se ha comentado aquí, por el trabajo de equipo, por la comunicación y sobre todo por la planeación. La recomendación finalmente es aprovechemos la experiencia de otros, veamos lo que han hecho y veamos nuestros procedimientos. Los procedimientos nos ayudaron mucho, las reglas están escritas, los procesos están, apliquémoslo y sobre todo adaptémonos a cada situación. Pues muchas gracias, si tienen algún comentario, con gusto lo atendemos. ¿Qué significa cabo? ¿De dónde viene eso? Los Cabos es el nombre del destino, es el municipio, finalmente la parte final de una península que está formada por rocas, es lo que se conoce como Los Cabos, y en México el destino turístico se llama Los Cabos. ¿Podrías comentar un poco, hablando de logística y para que vean que hasta en las mejores familias pasa, lo del combustible de las unidades de los vehículos? ¿Te acuerdas que ellos usan su propio combustible y de alguna manera lo mezclan y hacen ahí cosas raras? Claro, lo decíamos, ¿no? El que mayores requisitos o planteamientos les van a hacer en un evento de este tipo es los Estados Unidos. Ellos incluso traen sus equipos de apoyo en tierra, traen sus cisternas de combustible. Ellos hacen unas pruebas especiales al combustible de aviación, lo separan del resto, lo mantienen en vigilancia unos días antes, le agregan unos químicos al combustible y incluso el combustible para sus unidades lo traen ellos. Ya pasó un tema me parece que fue en Medio Oriente, donde le echaron diésel a una de las limusinas del presidente. Bueno, pues ese es el riesgo que corren estas gentes también al estar manejando y a estar apurados. En el caso de Los Cabos mantuvimos equipos de ellos durante mucho tiempo y precisamente presentaban esos requisitos que comenta Carlos. No digamos otros, ¿no? Ellos incluso en la plataforma te indican el punto donde va a llegar la aeronave, lo señalan con GPS, hacen sus pruebas de circulación y ahí tiene que llegar. Y lo prueba no uno, de ellos tuvimos de estas visitas
yo les diría no menos de 15 de ellos, y venían a ver lo mismo, y ahora vienen los de la Casa Blanca, mañana vienen los del Air Force One, pasado mañana vienen del consulado, luego vienen de la embajada, y hay que decirles la misma información. Entonces es una experiencia, y por ello nosotros lo que hicimos fue elaborar un documento que fue el que les entregamos a todos. Dijimos, esa es la información, había que llevarlos a un recorrido, y finalmente lo que aquí se comentaba de la comunicación, ellos decían que no recibían la información por parte de los organizadores y exigían que el aeropuerto de alguna forma les asegurara el slot para sus jefes de Estado. Entonces lo que nosotros, el acuerdo que teníamos es nosotros no les damos absolutamente nada y los referíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al otro enlace que era el Estado Mayor Presidencial. Entonces cada uno de ellos presentaba requisitos diferentes y como lo comenta Carlos, desde el combustible, desde la ubicación de cuántas personas querían ingresar, todo ello era parte del requerimiento pues, para poder atender pues, a su jefe de Estado. Me permite, yo en el mapa, cuando aparece Cabo, me da la sensación de que independientemente de las cualidades y eficiencias de ese aeropuerto, ¿verdad?, de la calidad que tiene ese aeropuerto por lo que veo, ¿no?, por lo que usted habló, pero por su ubicación geográfica era el más conveniente, porque prácticamente está rodeado de agua, hay más facilidades desde el punto de vista operacional estratégico de controlar cualquier situación. ¿Hubo alguna exposición alrededor de eso? Sí, sin duda uno de los elementos desde la parte de seguridad del evento que se tomó en cuenta fue la condición insular que teníamos. Al estar hacia el final de la península es más fácil de controlar los accesos, la seguridad misma del destino, alrededor precisamente del área estaban emplazados la Armada de México, había algunas otras naves en aguas internacionales de algunos de estos países, se establecieron filtros carreteros, era más fácil de controlar. El riesgo seguridad como zona era mínimo, es una de las razones por las que también sin duda tuvo que considerarse para que el evento se desarrollara ahí. Se estableció un círculo de seguridad aéreo en una base aérea militar que está en la ciudad de La Paz y no podías ingresar a cierto perímetro si no tenías una autorización previa. Si tú llegabas a ingresar, enviaban aviones interceptores para sacarte esa zona. ¿Sucedieron algunos incidentes? Sí. Algún helicóptero de la Policía Federal, digo, yo soy de la Policía Federal y yo aquí me meto y a mí nadie me dice nada. Pues lo regresaron y yo un comentario que oí ahí de algún militar que estaba encargado de esto, dijo, es que no debieron haber preguntado, los debieron haber tumbado. O sea, el riesgo por lo que representaba la zona era muy alto y había que tomar medidas de ese tipo. Afortunadamente, como les digo, fue un entorno tranquilo, no hubo incidentes mayores. Qué bárbaro, es golpeador también. Oye, respecto nada más como dato curioso, la cantidad de combustible que consumieron más o menos, ¿cuánto fue? ¿Tendrás? Mira, fue uno de los temas previos, finalmente lo que nosotros trajimos aquí fue simplemente un semblante de lo mucho que se habló, de las muchas preparaciones que había. Una de ellas era el combustible, que se iban a tener capacidad ASA Combustibles de poder surtir a todos los equipos que había en ese momento ahí. Comentaba yo que una de las demoras fue por combustible, una de las pipas no alcanzó a cargar la carga completa, tuvo que despegarse, salir y venir otra. Se mandaron equipos adicionales y técnicos por parte de ASA, todo el mundo tuvo que allegarse de elementos adicionales, el propio aeropuerto lo hizo, fue gente a apoyarnos de Guadalajara, en el caso de Víctor, estuvo Fernando Bistraín, estuvo César Sánchez, estuvo Enrique Peña, ellos a los que yo nombro
son gente que trabajó conmigo en algún momento en algún otro aeropuerto y que ya habían estado en algún evento de este tipo. Eso permitió asegurar la comunicación, lo que ya hablábamos, que hubiera el conocimiento previo de cómo trabajamos y formar rápidamente parte de un equipo. ASA hizo lo propio, la policía hizo lo propio, todo el mundo, migración, aduana, reforzó precisamente a su gente en la zona y proporcionó los elementos necesarios para que la operación se diera. El combustible, se hizo toda una logística. El combustible en el aeropuerto de Cabo se trae a través de cisternas de la ciudad de La Paz. Se estableció un área de acopio para garantizar el suministro de todas estas aeronaves y las de logística. No hubo desabasto y de alguna forma se garantizó desde el primer momento, era un punto que a nosotros nos preocupaba como gestores y como operadores del aeropuerto, que se resolvió de forma anticipada. ¿Cuánto combustible se vendió? Yo te puedo decir, en términos generales, yo creo que en esos días un 60-70% más de lo que se vende de forma normal. Bueno, adelante. Rapidito. Te felicito, Martín. ¿Cuál es la fase más crítica? ¿La llegada de las autoridades o las aeronaves o la salida? Porque pues la llegada de alguna forma se puede planear y es distribuida en un periodo. Sin embargo, me imagino que la salida es igual, pero en un periodo bien corto, definido. Sin duda, ya lo decía, nosotros planeamos y ojalá y todo fuera como lo ponemos en un papel. La realidad es que no funciona así. Sin embargo, teníamos ya las bases y teníamos que adaptarnos a lo que sucediera. Las llegadas, como no hubo un protocolo de alguna forma de llegada, permitía que el jefe de Estado bajara, lo estaba esperando ya el convoy, se subía y en menos de 3 minutos ya estaba sobre la carretera. Se le daba la bienvenida por la parte o el funcionario asignado, por el embajador, y se iban. Los convoys ya estaban organizados con tiempo, todo eso era planeado y nos permitía poder de alguna forma movernos porque o los ibas moviendo, depende en la aproximación que llegara. El reto, la salida, ese fue el gran reto porque terminando el evento, todo el mundo se quiere ir, tenían compromisos, incluso algunos en Brasil, que había una reunión ahí, otros se regresaban a sus países de origen y eso representó un reto, ya lo decíamos, incluso el personal de Rusia, la gente de la embajada me lo comentaba, el año que entra el G20 es en Rusia y así los vamos a tratar a ustedes. ¿Qué pasó? Ya lo decía, el gobierno español, su jefe de Estado ya estaba a bordo, pero no llegaba a la prensa y los estaban esperando. Y dije, yo es la primera vez que veo que un jefe de Estado espera a alguien y sobre todo a la prensa, y eso interrumpió las salidas programadas. No podía salir porque estaba adelante, estaba en el rodaje y eso causó algún problema en esa parte. Eso nos lo dijo a nivel de la gente del agregado de la embajada. Finalmente, yo creo que ni siquiera se dio cuenta el jefe de Estado de lo que estaba pasando y se fueron sin mayor problema, fueron 10, 15 minutos. Pero sí hubo un gran reto, eso fue la parte más complicada y lo que decía, te tienes que adaptar, tienes que ver cómo vas a ir sacando a la gente, cómo los vas viendo y teniendo comunicación desde que iban saliendo desde el hotel para empezar a mover las aeronaves y dejarlas en el punto de salida. Llegó el momento en que decidimos que salieran desde el punto donde estaban, porque la logística de moverlos era muy complicada. Entonces yo creo la parte más difícil fue la salida, lo más rápido, todo pasó en un lapso de 1 hora y media, 2 horas, y a partir de ahí ya fueron más espaciadas y sin ningún problema. Esa es la parte más difícil. Bueno, nunca he tenido una experiencia de este gran mega evento que estuvieron ustedes. Ya la llegada de los vuelos estaba, ya lo dijo todo, fue rápido, la salida de igual. ¿En quién recayó entonces la seguridad estando ya en el país? Todos estos grandes mandatarios, ¿no fue muy difícil para la policía, para el ejército, para la contrainteligencia? No sé qué, entonces, ¿cuál fue lo más difícil para ustedes? ¿La salida o el cuidarlos aquí adentro? Bueno, en cuanto a lo comentábamos, el Estado Mayor Presidencial tiene esa facultad y esa función dentro del país. Ellos le brindan
la seguridad a los dignatarios que visitan nuestro país. Adicional a ello, los propios jefes de Estado traen su círculo más cercano de seguridad. También es un tema que había que ver porque traen armas, pero había que cumplir con las normatividades de aduana, de migración. Finalmente, no todos los que vienen a bordo tienen pasaporte diplomático. Sin embargo, se establecieron muchas coordinaciones previas para darles la facilitación. Cumplieron con las normas, pero les dimos la facilitación. Se designó a una persona que venía por parte de cada uno de los países para que entregara los permisos de las armas, que entregaran pasaportes, registros de aduana, y finalmente se cumplió con ese requisito y se dieron las facilidades. Dentro del aeropuerto, las aeronaves, la seguridad estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial a través del personal del Ejército. El acceso al aeropuerto, la parte externa, el círculo externo, estaba a cargo de la Policía Federal. En la parte perimetral del Ejército Mexicano y la parte más cercana a los puestos de mando por parte del personal del Estado Mayor Presidencial. Simplemente como complemento a lo que preguntabas, incluso se hizo un simulacro ahí mismo días antes en el aeropuerto, previendo alguna contingencia con armas de destrucción masiva, donde participó, como bien lo mencionó el expositor, la Policía Federal, que tenía el centro de mando de contra armas de destrucción masiva QBRE, y participó incluso la Marina Mercante, la propia CEMAR, etcétera. Y por parte de la Secretaría de Comunicaciones también se restringió el traslado de materiales peligrosos en las carreteras ahí, que por cierto son únicamente 2. Y el tránsito del aeropuerto al centro de convenciones, ¿no? Que era prácticamente eso, y hacia los hoteles que prácticamente quedan en el corredor turístico. Nada más complementándole esa parte, efectivamente, son muchos puntos de los que se hablaron de seguridad. La parte que se restringió el acceso es un libramiento que lleva del aeropuerto a la zona hotelera. Eso también facilitó el traslado de los jefes de Estado, que incluso eran custodiados por helicópteros de la Armada o de la propia Policía Federal. Hubo incluso temas que se relacionaron con la seguridad, personal incluso de CENEAM, que accedió al área de radar y no se había reportado, y cuando los ven no saben quiénes son. Se activó la parte de seguridad, fueron por ellos, finalmente era personal del aeropuerto, pero efectivamente se midieron los procedimientos de seguridad. Ese simulacro terminamos como a las 3 o 4 de la mañana, empezó a las 8, porque finalmente se metió tanto, la gente era una bomba sucia, y decían, no, porque si la radiactividad, ya estaban poniendo hasta las regaderas afuera, nos hubiéramos estado ahí 2 días, yo creo. Finalmente lo que probamos fue el sistema, eso es lo que había que probar en esa parte, y creo que de alguna forma se probó en esa zona, ¿no? El perímetro del aeropuerto, ¿qué medidas reforzaron en el estadía antes? ¿Quién asumió? Si fue reforzada por el Ejército. Me refiero todo el perímetro para evitar cualquier… Bueno, el perímetro son alrededor de 13, 14 kilómetros. Fue tomado por responsabilidad por la Policía Federal y el Ejército, independientemente de los recorridos de seguridad ABSE que nosotros hacemos, son 4 o 5 en el día, que en estas ocasiones eran más inclusive, pero estaba a cargo de ellos. Se hizo, digamos, un barrido completo de las instalaciones previos a las llegadas, y a partir de ahí, digamos que la parte fuerte del dispositivo de seguridad se implementó a partir, digamos, de un jueves o viernes, y el evento fue entre lo que fue domingo, lunes, en esa situación. Fue la parte, digamos, más reforzada de la seguridad en el aeropuerto. Bien, sabemos que a lo mejor hay muchas preguntas por hacerle al licenciado. La verdad, una exposición muy completa, la experiencia que nos está transmitiendo es invaluable. El tiempo nos está ganando, entonces les voy a pedir de favor que en caso de tener alguna pregunta
la escriban y con mucho gusto se la haremos llegar al licenciado para, a vuelta de correo electrónico, les haremos llegar la respuesta. Bueno, pues no queda más que agradecerle la participación al licenciado Zazueta. Reciba un presente como parte de su exposición, de la participación. Y bueno, tomaremos, no es que tomaremos 5 minutos, en 5 minutos se va a armar lo que es el podium de la clausura y en este momento iniciaremos la clausura del evento. Gracias.